Oh Dios, muchas gracias, Padre eterno, porque podemos estar aquí reunidos en tu presencia para poder, y de acuerdo a tus mandamientos, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder alentarnos y para poder cumplir con eso la función de iglesia, de cuerpo de Cristo que tú tienes para nosotros. Te queremos pedir, Señor, de una manera muy especial, que tú guíes cada palabra. Tú sabes, Dios, que en mí y en todos los que estamos delante en este lugar, en este estrado, lejos de, no somos, no somos dignos, sino no puede salir palabra que aliente si tú no la das, Señor. Por eso te queremos pedir que tú llenes mi boca de tu palabra y que tu espíritu maneje y controle, Señor, pues esta reunión para que todos podamos aprender y ser edificados. Te queremos pedir de una manera muy especial, recordándote a Marta, Dios, por la pérdida muy reciente de su mami. Dios, guárdala, dale consuelo. Muéstrale, Dios, que tú eres un Dios fiel, amoroso, misericordioso. Y que, Padre mío, pues tú has respondido hasta la última de las oraciones que se haya hecho por ella. Te queremos pedir, Padre mío, que tú traigas pronto consuelo a su corazón y que tú la reconfortes y la lleves, Señor, a que ella esté acercándose a tu palabra para que pueda obtener de ella, Señor, ese consuelo que ella necesita. Te queremos pedir también, Señor, por la vida de Margarita, para que tú pues sigas guardando a Margarita en salud, para que tú la guardes de todas estas pruebas, de todas estas situaciones que está teniendo, Señor, que ella no se desaliente, que ella te voltee a ver a ti, Señor, y a tu fidelidad, y que, Padre mío, pues tú sigas haciendo la obra que te has propuesto en la vida de ella. Te pido también por la conversión de su familia, muy especialmente por su esposo, la conversión de él, la conversión de sus hijos, Señor. Queremos pedirte también, darte gracias por la vida de Miguel, dándote gracias y suplicándote, Señor, que él pueda seguir teniendo esta franca recuperación. Sabemos, Dios, no queremos dejar de poner nuestros ojos en ti, sabiendo que tú has dado todo esto y agradeciéndote, Señor, porque finalmente tú has traído todo esto para crecimiento y bendición. Tú sigue recuperándolo y te queremos pedir que en tu voluntad pronto Él pueda estar aquí de nuevo con nosotros. Señor, no queremos dejar de suplicarte, Padre mío, por la mamá de Oscar, para que, pues Dios, tú guíes el tratamiento, todo lo que ella va a tener, Señor, pues sobre todas las cosas, a través de esta prueba, tú puedas llevar a la familia de Oscar, a los que no te conocen, al conocimiento tuyo y a los que ya te conocen, puedas llevarlo, Señor, a un mayor conocimiento de tu amor, de tu benignidad. Te queremos también recordar por la chiquita Alba Cristina, Señor, para que tú, tú no la sueltes de tu mano, Señor, para que ella, ante todo, Señor, pueda conocerte de una manera personal y que, Padre mío, pueda ella, este, pueda ver esa familia en tu voluntad, ver un milagro, que tú traigas, Señor. Te queremos pedir por esto y Dios, gracias, gracias por este tiempo, gracias por todos los que han llegado y todo te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Eh, Fíjense que mi familia, especialmente mi familia paterna, se ha desperdigado por todas partes y cada vez las navidades las celebramos menos. Ya es el petit comité, como dicen por ahí, ¿no? Y me llama mucho la atención porque, bueno, es el ejemplo de muchas familias. No estoy hablando mal, pero de alguna manera así se ha dado más con las últimas oportunidades, con el último. eh, Tengo un sobrino y su esposa que viven en Houston, una hermana que vive en Seattle con su familia, un sobrino que vive en Nueva York. O sea, son muy internacionales todos. Unos sobrinos que viven en Europa que se acaban de ir. Entonces, cuando vienen nada más coinciden, nunca coinciden todos. A veces extraño y me da nostalgia esas reuniones que hacíamos con más gente, ¿no? Con más gente. Y bueno, pues aquí viene todo esto, ¿no?
meramente quererles contar las cosas de mi familia. Pero me llama la atención porque hoy por hoy estamos viendo cada vez más esta dispersión, mucha dispersión. Se abren oportunidades. Se nos han dicho a nosotros los mexicanos que las mejores oportunidades están en el extranjero y puede ser que sí sea, pero por otro lado vemos extranjeros que vienen aquí y están fascinados con México, ¿no? Y algunos, y hay cosas que pues no entendemos mucho. Pero esto me lleva a pensar, eh, todos hemos, y todo esto a lo mejor se los comento y también de alguna manera han pasado ustedes por lo mismo, por gente que ya no está, porque se va a otro lugar y se va por una por un largo tiempo. Ajá. Ah, luego, no sé si les ha pasado que cuando estás con esas personas y las amas profundamente, quisiera que no pasara las horas, los minutos, con tal de que estén contigo, ¿no? Y que dices, es que ya se va, toma su avión a tal hora, pues casi casi lo quieres seguir, hasta si lo siguieras hasta el puentecito del avión, porque si te permitieran, tú lo seguirías, ¿no? Muchas veces, ¿no? Este, y si tú supieras que tu familiar, tu amigo, eh, no lo vieras en mucho tiempo, especialmente alguien que depende de ti, un hijo, un hermano menor, y tuvieras que escribirle una carta, yo estoy seguro que tú escogerías mucho las palabras. Si tú lo conocieras y dijeras, bueno, tengo que hablar ciertas palabras que le lleguen al corazón, pero también que lo equipen para poder sobrevivir en ese tiempo. Eh, los papás luego tenemos que tener mucho cuidado con los hijos para que las palabras que podamos darles de consejo no suenen, no huelan a sermón. Este es un punto muy importante y a veces, a ver, ¿cómo les hablé? Tengo que hablarlo de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Y es impresionante, pero finalmente cuando vas creciendo y vas madurando, te das cuenta que más que un sermón son palabras de seguridad, son palabras que tú vas a utilizar para equipar. ¿Y qué mejor padre que Dios puede escribir esas palabras exactas, esas palabras que van a servir para nuestras vidas, para diferentes cosas que tenemos que pasar? Si yo le dijera al más connotado de los escribas, israelíes, judíos, del Antiguo Testamento, y le diría, te quedan 3 versículos, ¿eh? Te queda tinta para 3 versículos. No te voy a dar más tinta, no te voy a dar. O sea, ¿qué le dirías al pueblo? Porque después de estos 3 versículos, ya no va a haber palabra durante más de 400 años. Yo no podría, si yo fuera el escriba, yo no podría con esa carga. Yo diría, híjole, no. Pero además en el transcurso de una noche, no. Ajá. Pues Dios lo hizo. Dios lo hizo y lo hizo en el libro de Malaquías y lo hizo de una manera increíble. Mejores palabras para cerrar como broche de oro el Antiguo Testamento no puede haber. Y estas palabras son verdaderamente hermosas. Déjenme situarme. El día de hoy, ahorita les digo, el día de hoy vamos a ver los 3 versículos de Malaquías que nos faltan, del 4 al 6. Y eh, tenemos que tener en cuenta que este es el cierre, no solamente del libro de Malaquías, que es muy cortito, te lo puedes leer en un día, en una hora te lo puedes leer, sino que también es el cierre de más de 1000 de años de escritura.
Tú sabes qué es eso. Desde aquel Génesis que escribió Moisés en el principio, que lo escribió por ahí más o menos del año 1450 antes de Cristo, hasta Malaquías, que más o menos fue escrito en el 420, 430 antes de Cristo. O sea, son 1000 años de escritura. Y entonces tienes que cerrarlo y darle la recomendación al pueblo. Voy a quedar callado 400 o más de 400 años. Aparte de todo lo que escribo, de lo que ya se escribió, tengo que dejar ahí, tiene que haber un mensaje para que ustedes vivan en esos 400 años con ese mensaje, con esos mensajes. Ahora, primeramente, estas palabras tan hermosas que vamos a ver, ¿para quiénes van dirigidas? Vemos que en todo el libro de Malaquías ha habido muchas reprensiones para el pueblo de Israel de esa época, que había tenido los mismos pecados de los pueblos de los anteriores, de sus anteriores generaciones. Eh, ese pueblo acudió al llamado, ese pueblo al que tuvo dirigido todo el libro de Malaquías, acudió primeramente al llamado de reedificar, como lo habíamos visto. Ellos fueron los que salieron del cautiverio a reedificar Jerusalén. Que ellos efectivamente, con ciertas dificultades, de repente sí, de repente no, pudieron reedificar. Sin embargo, ya una vez reedificado, muy prontamente se olvidaron de Dios. Todo esto ya lo hemos visto durante este libro. Y empezaron a vivir mal tal como sus antecesores lo estaban haciendo. Hemos visto todas esas reprensiones que Dios les hace, inclusive a la casta sacerdotal, y aún las preguntas, esas preguntas que hablaba, 7 preguntas cínicas de las que hablaba y superficiales con las que respondía el pueblo, ¿no? Sin embargo, estas últimas palabras de Malaquías, especialmente desde el versículo 3:16, que lo habíamos visto hace 2 domingos, ¿se acuerdan que no eran para todos, sino eran para ese remanente fiel? Para aquellos que, a ese pequeño grupo que estuvo dispuesto a escuchar y por tanto temer a Dios. Aquellos que en vez de realizar una pregunta esquiva para quererse justificar, en vez de eso, pensaron en sus vidas y empezaron a hablar con cargo a sus compañeros. Estas recomendaciones serían para ellos, para también sus sucesores o sus hijos, y también para todo aquel que se despertara su oído. Sin duda alguna, en los siguientes 400 años sucederían muchas cosas en el mundo entero y especialmente en la nación de Israel. Todas esas cosas, el próximo domingo, si Dios nos lo permite, vamos a hablar de ese periodo que se llama el periodo intertestamentario. Vamos a hablar, vamos a explicarlo y a platicarlo, pero se van a dar cuenta ustedes que pasaron muchas cosas, ¿no? La historia que dejó Malaquías, la situación con la que se quedó Malaquías es muy distinta a la situación de los evangelios, en muchos aspectos, religiosa, política, geográfica, etcétera. Ajá. Así que estas palabras, o estas últimas palabras, junto con el Antiguo Testamento, sería lo que tendrían que echar, de lo que tendrían que echar mano para vivir correctamente delante de Dios, esperando la venida de Jesús. Bien, pues era como ese aceite del que tenían que llenarse para poder esperar a Jesús, para poder esperar al novio. Vamos a ver Malaquías 4:4, 4:5 y 4:6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Joreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí,
yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eh, Estos son los tres versículos finales de Malaquías. ¿Y qué podemos ver o qué llama la atención de estos tres versículos en forma general? Tenemos que una vez más Dios toca lo que estuvimos hablando en la sesión pasada, que es el día del Señor o el día de Jehová, que lo explicamos la vez pasada. Y se toca, yo pensaba que se tocaba solo una vez, pero estudiándolo realmente se toca dos veces. Se toca en el versículo 5 en donde dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y también se toca en el versículo 6 indirectamente, en donde dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces se toca dos veces ese día de Jehová. Bueno, ya hemos hablado mucho acerca del día del Señor, pero también se menciona dos prominentes personajes del Antiguo Testamento, a Moisés y a Elías. Qué curioso, precisamente con lo que se va a terminar el Antiguo Testamento se menciona a dos representantes muy importantes del Antiguo Testamento. Moisés, ¿qué representaba Moisés? Moisés representaba la ley, lo que ellos conocían como Torah, la Torah. Y Elías, ¿a quién representaba? A los profetas. Si ustedes se dan cuenta, eh, bueno, la palabra Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús no se conocía. De eso la conocemos después. Pero, ¿cómo se conocía el Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús? ¿Cómo se habla, que se refería a él? Sí, a veces se dividía en tres, la ley, los profetas y los salmos. A veces unían los salmos con los profetas. Y entonces se refería a la ley y a los profetas. Entonces con eso era un poquito como cuando tú ves en la Biblia que dicen que y se levantó Israel desde Dan hasta Beerseba, desde la ciudad más norte hasta la más sur, hablando de que se levantó todo Israel, ¿no? De la misma manera aquí es la ley y los profetas acumulan toda la palabra de Dios, el antiguo pacto, el antiguo testamento. Entonces, aquí se cita precisamente en estos últimos versículos a manera de resumen a la ley y a los profetas. Ajá. Y en cierta manera es como si se hiciera un resumen. O sea, de esto, toda la escritura y dijeran, y todo, finalmente con estos últimos versículos, todo va a estar escrito para la venida del Señor. Y bien, hablando de estos versículos, hablando de Malaquías 4:4, dice, menciona primeramente a Moisés. ¿Y qué es lo que dice? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Joreb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acuérdense que el monte Joreb es el mismo monte que el monte Sinaí. Entonces, primeramente se menciona a Moisés y se menciona de él como un siervo. Fíjate, todo esto lo habla Dios en primera persona y dice, acuérdense de Moisés, mi siervo. Ajá. Y con eso Dios una vez más denota y honra el carácter de su siervo, un carácter humilde, un carácter manso. Y vamos a ver que realmente decía, era muy manso. ¿Qué es lo que nos dice Números 12:3? Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ya hemos hablado un poco acerca de la mansedumbre. La mansedumbre no es tibieza, la mansedumbre no es cobardía, la mansedumbre no es conformismo. La mansedumbre es una
característica muy notable de alguien, de un siervo muy valioso, de una persona que realmente puede contarse con ella. Y eso supone muchas veces coraje, valentía, un corazón entregado, ajá, una confianza del siervo en su Señor. Uh-huh. Hablábamos inclusive en una ocasión la diferencia entre el caballo manso y el caballo que no era manso. Y como un caballo que no es manso puede ser muy peligroso porque se desboca. Y un caballo manso, a pesar del peligro, confía a las órdenes del que lo maneja. De la misma manera, o sea, Moisés decía, Moisés era muy manso. Dios le decía a Moisés, haz esto y lo hacía. Y la palabra no cansa de decirse, y todo lo que Dios le ordenó a Moisés, así lo hizo él. Entonces era un siervo manso. Y entonces, en Números 12:7, cuando Dios regaña a Aarón y a María por la envidia que le tenían a Moisés, por la murmuración que hicieron a Moisés, les dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Te gustaría que Dios dijera esto de ti? A mí sí me gustaría, aunque reconozco que todavía estoy lejos, muy lejos. Bien, así que Dios les recuerda a ese remanente fiel al cual está dirigido, que fue Dios y no cualquier otro hombre, o inclusive no la ocurrencia de Moisés. Porque ahora, si tú verás un cualquier documental de esos muy científicos, entre comillas, que quieran hablar del Éxodo, muchas veces muchos dicen, es que Moisés fue un gran hombre porque se le ocurrió todo esto, ¿no? No, 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 aquí Dios dice, acuérdate de una ley de Moisés y de la ley que él recibió. Ajá. Entonces, ese fue Dios quien dio la ley a Moisés y por consiguiente a Israel. Ahora, ¿qué fue lo que pasó después de que Dios le dio la ley a Moisés? Inmediatamente, mientras Dios le estaba dando la ley a Moisés, los israelitas estaban pecando con el becerro de oro, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte? O sea, no tardaron ni 40 días en que ellos empezaran a seguir sus propios caminos. Y sabes qué, tristemente esa fue la historia de Israel en esos 1000 años. Ellos seguían sus caminos y constantemente dejaban los caminos de Dios. Por eso esta recomendación tan importante, acuérdense de Moisés y de la ley que le di. Ajá. Y ellos tenían un ejemplo en eso muy reciente, precisamente lo que Dios estaba reprendiendo, los sacerdotes que menospreciaban los sacrificios, el menosprecio hacia las ofrendas, el menosprecio al pacto matrimonial, el menosprecio sobre todas las cosas al nombre de Dios. Así que Dios le recuerda a este remanente, tienen que tener muy en alto en sus vidas esos mandamientos, muy frescos esos mandamientos, no se aparten de estos mandamientos. Bien, sí, le dice Dios, a pesar de estos 1000 años, estos mandamientos siguen siendo vigentes. Y bien, pasamos al versículo 5. El versículo 5 nos dice, he aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Aquí hace mención de este otro personaje, Elías. Y podemos decir que así como Moisés, Elías también fue fiel sobre toda la casa de Israel. Y así fue fiel sobre toda su casa. También él representa, como mencionamos, a todos los profetas. Y, y él fue un siervo de Dios en un tiempo muy difícil de Israel. Fíjense, a Moisés le tocó darle esas ordenanzas y guiar al pueblo a la entrada a las puertas de la tierra prometida. Y el pueblo constantemente se rebelaba, murmuraba. Y Elías vivió en una de las etapas más oscuras
de Israel. Para poner un poquito en contexto, Elías, eh, cuando después de Salomón, el reino se dividió en dos por el pecado de Salomón, y entonces hubo un reino con 10 tribus, que fue el reino del norte, que se llamaba Israel, y que casi en su mayoría estuvo dirigido por gente de la tribu de Efraín. Ajá. Por eso a veces Dios hace la similitud habla de Israel, de Efraín como si fuera Israel. Y el reino del sur, o el reino de Judá, que se lo dejó a los descendientes de David, y también estuvieron con ellos los levitas, y estuvieron también muchos de los levitas, y también la tribu de Benjamín, ¿no? Eh, en ese tiempo, en el reino del norte fue el que más rápido se apartó. No, no hubo ningún rey piadoso en el reino del norte, a diferencia del reino del sur. Y en una de las etapas más oscuras de ese reino del norte, apareció un rey que se llamaba Acab. Acab era un ladrón, era un idólatra, y además se casó por cuestiones políticas con una mujer que iba a ser una especie de sacerdotisa de ídolos abominables. Una mujer que iba a poner todos los recursos del Estado para adorar a los Baales y a la reina del cielo. Ajá. Y que iba a perseguir con todo a los pocos seguidores de Jehová Dios. Y bien, en ese momento fue cuando Dios levanta a, en ese momento de contradicción, cuando Dios levanta a Elías. Ajá. Podemos ver algunas semejanzas y coincidencias entre estos dos personajes, entre Moisés y Elías. Como yo decía en un principio, los dos fueron profetas fieles en medio de un pueblo infiel. Y de alguna manera, los dos profetas, y fíjense esto, los dos profetas hicieron que el pueblo tomara una definición con respecto a Dios. Ustedes recordarán Éxodo 32:26, después de lo del becerro de oro. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Y qué fue lo que hicieron después? Todo aquel idólatra, todo aquel que había adorado al becerro de oro, fue muerto. Y no importara que fuera su padre, su hermano, su amigo, su vecino, ellos tuvieron que consagrarse y diferenciarse y definirse del lado de Dios. A veces puede parecer muy difícil esa definición, pero Dios ama nuestro corazón cuando se define de esa manera. Tenemos una situación parecida con respecto a Elías en Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ah, acuérdense que era la parte en donde eh, Elías dijo que los profetas de Baal hicieran un sacrificio, y que los profetas, y que él iba a hacer un sacrificio hacia Dios, hacia Jehová Dios, y que aquel que Dios consumiera, que se consumiera su sacrificio, aquel era el Dios, ¿no? Aquel que consumiera el sacrificio, ¿no? Y dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahí Elías los estaba retando. ¿Quién es de Dios? Dicen, él sabía que estaban muy confundidos. Ajá. Había habido un como sincretismo también entre las dos creencias, muy fuerte. Y todos estaban confundidos. Entonces dicen, una cosa es Baal y otra cosa es Jehová Dios. Y entonces, también ese sacrificio que hizo Elías definió a muchos para Dios. También otra semejanza. Dios le habló a los dos desde el monte Joreb.
Curiosamente, esos 40 días y 40 noches, Moisés estuvo 40 días y noches en el monte. Y Elías caminó 40 días y noches para llegar al monte, ¿no? Y fíjate, otra cosa, tanto Moisés como Elías se aparecieron con Jesús en el monte de la transfiguración. También ese es un punto muy importante. Y posiblemente ellos dos sean los testigos que se mencionan en Apocalipsis. Cuando dice en Apocalipsis 11, 3, 4, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen, o ellos o el espíritu de ellos, ¿no? O personas o profetas con características de ellos, ¿no? Que los representen. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Eso está en Apocalipsis 11 del 3 al 4. Entonces, son dos testigos que van a azotar la tierra, van a predicar en contra de todo el sistema, van a predicar en contra del anticristo. Ajá. Como Moisés se le enfrentó a Faraón, como Elías se le enfrentó a Acab y a Jezabel. Así estos hombres van a hablar en contra del anticristo. Y las señales que vayan a hacer, los milagros que van a hacer en ese momento, son milagros parecidos a los que hicieron Moisés y Elías, pues tendrán potestad de convertir el agua en sangre y de cerrar los cielos durante años. Su ministerio va a ser de 3 años y medio, tal como fue el ministerio, tal como fue la sequía de Elías, por la oración de Elías, ¿no? Entonces, ven, hay muchas semejanzas y cómo se va conectando todo esto, ¿no? Y bien, ¿qué más menciona el versículo 5 acerca de este Elías preparando a Israel para estos 400 años? Dice, ahora viene la promesa. De Moisés tenían que acordarse de la ley, pero de Elías iba a venir la promesa. Yo envío al profeta Elías. Dios mencionó que lo iba a enviar antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Sabemos que esta profecía tiene un doble cumplimiento. Primeramente, se complementa con lo que vimos en Malaquías 3:1, porque hablamos también de ese mensajero, curiosamente en Malaquías 3:1, que dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, viene un mensajero antes que venga el día del Señor. Ajá. Y aquí viene Elías, ese mensajero, antes de que venga el día del Señor. Ajá. Esta profecía de nuevo se refiere a Juan el Bautista. Parcialmente se refiere a Juan el Bautista. Y maravillosamente también podemos ver también podemos ver coincidencias entre Elías y entre Juan el Bautista. Vamos a verlas en este momento, ¿no? Lucas 1:80. Hablando de Juan, dice, y tanto Juan como Elías vivieron un tiempo en el desierto y en la soledad. Si ustedes saben la vida de Elías, él se escondió durante esos 3 años y medio en el desierto. Ajá, y después en Sarepta de Sidón. Y Juan, que dice en Lucas 1:8, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. También su estilo de vida y hasta su vestimenta eran similares. En Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 7 al 8, dice, entonces él les dijo, o sea, el rey le dijo a unos mensajeros que estaban, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. ¿Y qué dice Marcos 1:6? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Así que vivían su estilo de vida, vivían en el desierto, tiempo, este,
eh, eh, vivían solos, o sea, preparándose solos, y su mismo vestido, ¿no? Su mismo vestido, un vestido muy parecido, ¿no? Porque además es muy curioso cómo hace esa referencia tanto de Elías como de Juan el Bautista. Segunda de Reyes, ¿qué, perdón? Lo que te dije fue Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 7 al 8. Sí, gracias. Ahora, también podemos ver una coincidencia entre los dos. Su predicación fue fuerte y fue en contra de un sistema político y religioso sumamente corrompido. Ambos se enfrentaron cara a cara con el poderoso gobernante en turno. Vemos cómo Moisés se enfrentó contra, no, Moisés, ya dejamos Moisés. No, Moisés también lo hizo, se enfrentó contra Faraón. Pero vemos cómo Elías se enfrentó a Acab, dice Primera de Reyes 18, del 17 al 18, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Lo enfrentó. Y Marcos 6 del 17 al 18, muchos años después, de Juan el Bautista con Herodes, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, lo había adulterado, ¿verdad? Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Así que los dos fueron valientes para poder enfrentar al gobernante poderoso en turno. También Jesús hace referencia a Juan como Elías. En Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas, esto Jesús lo dijo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. En Marcos, eso es en Mateo 11:13. En Marcos 9, del 11 al 13, dice, los discípulos le preguntaron a Jesús y le preguntaban diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Fíjate que hay una situación, hay una costumbre de los judíos de esa época muy curiosa. Como decía Malaquías, que iba a venir Elías antes de que viniera Jesús. Ellos en la época empezaron a acostumbrar que en la cena de Pascua dejaban un lugar libre con una copa de vino servida, esperando que llegara Elías. Ajá, porque ellos esperaban que llegando Elías, llegaba, llegaba el Mesías. Sin embargo, pues ellos estaban esperando y dejaban su copa libre, todo esto, pero estaba Juan predicando en el desierto, ¿no? Y no se dieron cuenta, o no quisieron darse cuenta, ¿no? Bien, así pues, ¿qué decir? Las tradiciones pueden ser muy bonitas, pero a veces nos pueden cegar de lo que realmente está haciendo o trabajando Dios, ¿no? Bien, eh, sin embargo, podemos ver que esta profecía no ha tenido su cumplimiento completo, ya que ese Elías también preparará a este mundo y especialmente al remanente fiel antes de que venga el juicio de Dios final y devastador. Por eso, Elías es uno de los testigos de los últimos tiempos. Por eso es que uno de los testigos de los últimos tiempos puede tener ese espíritu de Elías, ¿no? Bien, pues ya hablamos de estos dos personajes. Ahora, hablando de Elías, ¿cuál será específicamente su ministerio? ¿Qué nos dice de su ministerio, de este Elías que vendrá? Y esto es en el versículo 6. La primera parte vamos a leerla. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta es una promesa muy hermosa. De hecho, muchos papás que es una promesa hermosa para el pueblo de Israel con respecto a su familia, que los padres vuelvan su corazón para sus hijos y que los hijos vuelvan el corazón a sus padres, ¿no? Vemos que uno de los mayores problemas de este mundo es ahora la brecha generacional,
y sobre todo que se acentuó desde los años 60, ¿no? Esa brecha generacional. Y qué hermoso es una promesa que hable de esa reunificación de padres y hijos con padres, ¿no? Sin embargo, este, esto habla más y es más profunda y de mayor alcance esta promesa que solamente reunificar familias, por si eso no fuera importante. Habla de regresar el corazón del hombre hacia Dios, hacia su Padre, hacia la fe de los padres. Qué hermoso debió de haber sonado eso para Malaquías y para este remanente diciendo, claro, es hermoso saber que Dios tiene como promesa regresar al pueblo descarriado a la fe de los profetas, a la fe de los patriarcas, a la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esa era una gran promesa para todos estos judíos, los cuales verían, no de ellos, era porque no iban a vivir 400 años, sino sus descendientes. La idea era que ellos fueran enseñando a sus descendientes hasta que pudieran ver todos estos señales cumplidas, hasta que pudieran identificar a Juan el Bautista y decir, si está Juan el Bautista, entonces quiere decir que viene el Señor pronto. Ajá. Sin embargo, vemos que para la época en que vino el Señor, pues todos, la gran mayoría de ellos tenían una empanada mental de aquellas, ¿no? Bien, así que es una gran promesa. Sin embargo, para terminar el libro, curiosamente el libro no termina con una promesa. Y con eso tampoco termina el Antiguo Testamento, con una promesa. Dice en su última parte del versículo 6, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ciertamente termina con una advertencia, con una amenaza. No termina con una promesa, sino con una amenaza, una advertencia. Y curiosamente la última palabra del Antiguo Testamento es maldición. ¿Se dan cuenta? Maldición. Así termina. No se escribió durante 400 años. O sea, hasta parece irónico. ¿Cómo termina una gran obra? Esto es, ¿cuántas? Más de 1000 páginas. Con la palabra maldición. Con todo esto, lo que he leído de todo esto, fíjate que curiosamente a muchos judíos no les gustaba la forma de cómo terminaba Malaquías. Así que algunos de ellos le hicieron algunos tejes. Algunos de ellos pusieron, no, pusieron los masoretas, por ejemplo, y creo que también la Septuaginta se escribió así. Dijeron, no, mejor ponemos esa palabra, ese versículo lo ponemos como el antepenúltimo y ponemos el sol de justicia al final, ¿no? Bueno, está bien, lo pusieron, pero realmente termina con la palabra maldición, aunque no nos guste y aunque no les haya gustado a esos hombres, ¿no? Es muy elocuente esta forma de terminación. La última palabra que ellos escucharían de Dios durante más de 400 años es la palabra maldición. Y precisamente con esa palabra termina el antiguo pacto de Dios. El antiguo pacto de Dios no los bendecía, terminaba con maldición. ¿Te das cuenta de eso? Porque la ley de Dios es imposible cumplir en nuestra naturaleza. ¿Cómo empieza el Génesis? Al tercer capítulo del Génesis ya hay maldición. Y de ahí para adelante, mejor dicho, para atrás. Termina con maldición. Viene la ley de Moisés, viene el pueblo de Dios, maldición tras maldición, con formas equivocadas de vivir. Si no es por la gracia de Dios que sustenta a cada uno de ellos, no hubiera existido Israel. Si no es
Pero una vez instaurada la ley y una vez liberados los israelitas, instaurada la ley, siguen cayendo, siguen viviendo en maldición. Sigue habiendo durante todo ese periodo, cuando ocupan la tierra, el periodo de jueces, el periodo de reyes, el periodo de cautiverio y el poscautiverio, sigue siendo una maldición. Así que Dios es muy claro y nos quiere hacer entender que la ley fue una maldición. Más bien, no fue una maldición, más bien, el no cumplir la ley era una maldición. El problema es que muchos de ellos se esforzaban por cumplirlos y no encontraron nunca esa forma de gracia que Dios también fue revelando en el Antiguo Testamento para poder llegar a Dios. La revela en Levítico a través de los sacrificios y ofrendas. Me impresiona porque dice, esa es la gracia de Dios que les quería enseñar en ese momento y que les decía, a pesar de que la ley dijera que ustedes no tienen remedio, ustedes sí tienen remedio, hagan estos sacrificios, pero estos sacrificios en sí no valen, sino que estos sacrificios van a voltear a ver, quién tenían que hacerlos voltear a ver al sacrificio perfecto que iba a venir muchos años después. Desgraciadamente el pueblo judío puso sus ojos solamente en esa ley que era una maldición. Veneraban a Moisés, el cual, decía Jesús a los fariseos, Moisés los condena. ¿Se acuerdan de esa parte que les decía? Moisés los está condenando. Y no, y no querían creer en aquel que los iba a librar de esa condenación. Esta palabra eh, dentro del Antiguo Testamento también iban a haber cientos de promesas que aún no se cumplían. ¿Eso qué quiere? Y que se cumplían hasta la llegada de Cristo. Eso quiere decir que la maldición en ese sentido todavía estaba vigente. Así que se declara que ese antiguo pacto con esta palabra es imperfecto e incompleto. Y entonces ellos no podían basar sus esperanzas en la ley. Y que por consiguiente la ley lo que les iba a ayudar era no para llegar a Dios, sino para que la imposibilidad de cumplirla los llevara al Salvador. Aquel que sí llegó a este Mesías. Ajá. Así que estas palabras de Moisés debían de llevarlos a esperar en ese Mesías, el cual cumpliría perfectamente la ley de Moisés. Y en ese Mesías en la cual todas las palabras que dijeron los profetas, representados por Elías, se cumplirían también. Él llenaría la ley y llenaría los profetas. ¿Sabes qué? Qué impresionante y qué irónico. Dios deja a su pueblo 400 años con una última palabra que los incomodaría, pero con toda la idea de estar listos y deseosos de que llegara un nuevo pacto, que llegara Jesús con ese nuevo pacto perfecto, completo y eterno. Ajá. Qué hermoso. Y dices, nunca me hubiera imaginado que un libro lo termina con palabra maldición, pero que eso era para que ellos no pusieran sus ojos en lo que vendría, en las promesas, en decir, aunque tengamos todo esto, aunque tengamos la ley, pero esa ley no nos hace perfectos, sino al contrario nos enseña nuestra imperfección. Así que tenemos que esperar a alguien más aparte de Moisés. De hecho, Moisés dijo, esperen a un profeta, ¿no? Dio esa promesa, como profeta que era también. Ahora, podemos decir, ay,
qué padre que sucedió todo esto y qué padre que ya nosotros sabemos el final de la historia, sabemos cómo llegó Jesús, sabemos lo que dicen los cuatro evangelios, sabemos lo que dicen lo que nos enseñan todas las cartas y hasta sabemos lo que dice el Apocalipsis. Sin embargo, hoy en día nuestra situación es muy parecida a la que se tuvo en esos tiempos de Malaquías, porque tristemente el pueblo de Dios, su iglesia, también se ha desviado gravemente de la palabra y promesas de Dios. Y ha seguido el camino de muchos falsos maestros y también creído en las fábulas que ellos tienen. Cuando tú puedes abrir un libro que te habla de todas las religiones basadas en el cristianismo y decir verdaderamente esto es una fábula. Hay una supuesta iglesia que se dice cristiana desde hace 2000 años y que no es más que un híbrido de cosas romanas, cosas griegas, paganismo y un poquito de cristianismo, ¿no? La iglesia de Roma. Sin embargo, y además, sin embargo, existe también un remanente fiel como en la época de Malaquías. Y ahora la espera de lo que viene ha sido mucho mayor, porque aquellos esperaron poco más de 400 años y nosotros hemos esperado casi 2000 años. Y ha habido un periodo de silencio de su palabra durante 2000 años. Y de 2000 años en donde estamos esperando que las últimas profecías se puedan cumplir. Así que, eh, así que, sin embargo, como lo dijimos la vez pasada, existe un libro que termina de una manera muy diferente al libro de Malaquías. Y es un libro que nosotros al escuchar su nombre le tenemos miedo. ¿Se acuerdan la vez pasada que les decía, qué opinan ustedes cuando escuchan la palabra Apocalipsis? Y todos me dijeron muchas cosas, pero realmente no me dijeron lo que era exactamente Apocalipsis, que es un libro de la revelación de Cristo. Y para aquel que le da miedo Apocalipsis, yo les voy a decir algo. Fíjense cómo termina Apocalipsis. Fíjense cómo terminó Malaquías. Terminó con maldición. ¿Y cómo termina Apocalipsis 22-21? Que es lo que tenemos ahorita para nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así sea. ¿Sabes? Primeramente, como versículo no termina con una amenaza. No sea que yo venga y los destruya y viene la tierra de maldición. Sino que termina con una bendición. Una bendición en donde se menciona algo que fue vigente tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, que es la gracia. ¿Sabes? La revelación de Dios está completa, porque la revelación de Dios que quedó inconclusa en el Antiguo Testamento y que hablaba de maldición, ahora se compone al final de los tiempos con la palabra gracia. Y con ese cerrojo que estamos muy acostumbrados a decir amén. En muchas iglesias, cada frase que, que, que dice el predicador, todo el mundo dice amén, amén, amén. Así, y es que es como, y se ha vuelto como una especie de madera, ¿no? O de, ay, changuitos, changuitos, por favor. Cuando realmente es una palabra muy profunda. Amén, así sea. Qué hermosa forma. Por si te daba miedo Apocalipsis. Y dices, oye, vamos a empezar los juicios que quién sabe qué. Pero ve cómo termina. Dime si no es un libro de buenas nuevas. Dime si no es una hermosa forma de terminar toda la escritura. Y en decirte, Dios, ya está completa. Porque lo que te desea Dios es que la gracia de su Hijo, de Él, la gracia que es
el mejor antídoto a la maldición. La gracia que te salva de la maldición. La gracia que no te mereces, porque nosotros nos merecemos maldición. Pero ¿qué nos da Dios en vez de maldición? Nos da gracia. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que verdaderamente es una forma magistral de terminar. Y bien, aunque ha habido casi 2000 años, ya han ocurrido muchas cosas, de la primera a la segunda venida de Jesús. Pero podemos decir que Dios, así como ese remanente pasado, el remanente actual, lo ha sustentado y lo va a seguir sustentando con gracia. Así que somos muy afortunados, demasiado afortunados por saber todo esto. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra vida delante de Dios? ¿La estamos viviendo pensando que es un conjunto de cosas que tenemos que hacer? Un listado, un nuevo decálogo que nosotros hacemos, porque a lo mejor ya no seguimos la ley de Moisés, pero a lo mejor seguimos nuestro propio decálogo. Un decálogo con que juzgamos nosotros nuestra vida y un decálogo con que muy duramente juzgamos también la vida de los demás. O sobre todas estas cosas vestimos nuestra vida de gracia. Gracia para con nosotros. Gracia para con los demás. Gracia sabiendo que la palabra gracia tiene la misma connotación de la palabra gratis. Quiere decir que no cuesta. Pero también tiene algo más especial. Es un regalo inmerecido. Si tú piensas que mereces lo que tienes, o mereces más de lo que tienes, entonces no has conocido la gracia de Dios. Yo te exhorto que te alientes con estas palabras y vivas en esa gracia, y vivas recordando esa gracia de Dios. Porque muchas veces tu vida puede estar en una situación en donde puedas estar luchando y puedas estar desanimándote. ¿Por qué? Porque estás una vez más poniendo tus ojos en la maldición de la ley, en la maldición de tus propias posibilidades, de tus propios recursos. Y entonces tu vida está incompleta, porque solamente se completa con la gracia de Cristo. Así que la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. Aquí terminamos, no dejando de hablar otro versículo que también nos habla de esa gracia y que está en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que nos hace ser amados? Nos hace estar firmes y constantes. Nos hace crecer en la obra de Dios. Nos hace saber que nuestro trabajo no es en vano. ¿Qué es sino la gracia de Dios la que nos hace ver todo eso? Así que no olvidemos esto. No olvidemos esta situación. Y bueno, pues aquí vamos a terminar con el estudio de Malaquías. Vamos a tener un pequeño resumen después hablando de este periodo intertestamental. Pero creo que podemos ver que el Antiguo Testamento termina con broche de oro, pero no se compara a cómo termina toda la escritura. Así que, bueno, vamos a orar para que Dios bendiga estas enseñanzas. Oh Dios, te damos muchísimas gracias por este tiempo, porque pudimos ver en todos estos meses, en todos estos domingos, un estudio de este libro tan hermoso que tú nos has dejado. Ayúdanos a meditar en estas verdades, a no pasarlas de largo, a, a tener siempre en cuenta que nuestra vida es
ha sido rescatada y ahora es sustentada solamente por tu gracia. Y a que esto, Padre mío, con esa gracia, aprendamos a darte gracias, aprendamos a ser agradecidos. Oh Dios, yo mismo me reconozco muy lejos de estar constantemente agradecido. Te queremos pedir, y yo estoy seguro que así muchos de nosotros podemos estar en ese pensamiento y este sentimiento. Así que te queremos pedir, Dios, perdónanos. Queremos apelar a tu gracia para que tú nos perdones por todas las veces que nos hemos quejado, por todas las veces que hemos murmurado, por todas las veces que no nos ha parecido suficiente lo que tú nos has dado, Señor, y por todas las veces que nos hemos dejado de asombrar de lo que tú haces. Dios, ayúdanos a tener esta visión que nos quieres dar a través de estas maravillosas palabras que tú has puesto en nuestra vida y que tú y solamente tú nos has estado enseñando. Te queremos pedir que tú bendigas esta iglesia, que esta iglesia pueda mantenerse en gracia y tú puedas hacerla crecer a su ritmo en gracia, Dios. Y que cualquier doctrina, cualquier enseñanza que tengamos que nos pueda sustentar en nuestro propio esfuerzo o en nuestro merecimiento, Señor, sea desechada. Te queremos pedir todo esto, te damos gracias y tráenos con bien el próximo domingo. Por Cristo Jesús.